Los números de índice. ¿Qué son los números de índice? ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es básicamente el por qué utilizar números de índice y para qué esto nos van a servir. Básicamente los números de índice nos sirven para determinar qué tanto ha cambiado algo en cierto periodo, ya sea de tiempo. Por ejemplo, cuánto ha aumentado el precio de los comestibles, y esto nos puede servir para ajustar nuestros presupuestos. O también podría servirnos para determinar en base a algún estudio, por ejemplo, un equipo de investigación médica podría desear comparar el número de casos registrados de gripe en este año con el de los años anteriores. Hablo de la gripe como tal porque si ustedes no me dejarán mentir, muy posiblemente hagan un recuento en su casa cuántas personas han enfermado de gripe y muy posiblemente les van a decir que hasta, por lo menos hasta la fecha, van a ser menos recurrentes las enfermedades de gripe que han tenido a comparación con el año pasado. ¿Y eso por qué? Porque obviamente hemos estado utilizando ya sea mascarilla o estamos fortaleciendo nuestras defensas, tomando más de algún té o tomando pues más de algún medicamento que nos ayude a fortalecernos. Pero los números de índice nos van a servir para determinar esos cambios, para saber qué tanto ha cambiado, ¿sí? Para eso nos van a servir los números de índice. Y en sí, ¿qué es un número de índice? Básicamente es un indicador que mide cuánto ha cambiado una variable en base al tiempo. Se calcula básicamente el número de índice encontrando el cociente del valor actual entre un valor base. Y luego se multiplica por 100. Esto pues ya nos da lo que es un porcentaje. Siempre el número de índice lo vamos a ver en función, en su mayoría, en función a porcentaje. Entonces, esta es la fórmula clásica para calcular el número de índice. Por favor, no la pierdan de vista, ya que va a ser el detonante en toda la clase, ¿sí? Hay diferentes métodos que vamos a ver. Sin embargo, la fórmula casi que viene siendo pues la misma. Lo único que va a cambiar es de dónde vamos a sacar cada una de las cantidades. El cálculo de índice sencillo básicamente está dada por esta función o esta fórmula, ¿sí? Y aquí pues nos dice que o nos da un como ejemplo donde dice que la Secretaría de Estado de Carolina del Norte tiene datos que indican el número de nuevos negocios que se han abierto. Los datos recolectados muestran que iniciaron 9.300 negocios en 1980, 6.500 negocios en 1985, 9.600 negocios en 1990 y 10.100 negocios en 1995. Si se agarra el año de 1980 como el año base, la secretaria del Estado de Carolina puede calcular los números de índice que reflejan el volumen de estos cambios, ¿sí? Y aquí pues vamos a empezar a ver cómo es que los números de índice nos pueden ayudar a determinar esto, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tabular siempre la información. Regularmente los datos nos los pueden dar así a grosso modo, en forma como los vimos anteriormente, y nosotros lo que tenemos que hacer es siempre es tabularlos, ¿sí? Entonces, obviamente, esto implica el uso de ya sea de Excel o de nuestra tablita hecha a mano, la cual nos permita poder visualizar los datos de una forma mucho más fácil para poder trabajarlos. Entonces, tenemos los diferentes años, tanto 1980 con 9.3 o 9.300 negocios abiertos nuevos, en 1985, 1990 y 1995 y cada uno con sus respectivas cifras. Lo primero que habría que hacer aquí es buscar básicamente cada uno de los cocientes. Se recuerdan que dentro del ejemplo decía que se agarrara la cantidad de 1980 como base, ¿ya? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Dividir lo que tenemos aquí en números nuevos dentro de la cantidad que tenemos en 1980. Y nos damos cuenta que 9.3 dividido en 9.3 de igual a 100 o a 10, ¿ya? Que 6.5 dividido en 9.3 da 0.70, que 9.6 dividido en 9.3 da 1.03
y que 10.1 dividido en 9.3 da 1.09. Esto, como les dije, se debería de multiplicar por 100. ¿Se recuerdan el 100 que yo les había dicho? Esto lo que nos da es básicamente un como porcentaje. Para el primer año tenemos un 100%, el segundo año un 70%, tercer año, que sería 1990, un 103%, y para el cuarto año un 109%. Ya, si se dan cuenta, es una forma muy fácil, muy sencilla para poder determinar este tipo de números de índices. Pero esa es, digamos que la forma clásica, la forma básica de cómo poder calcularlos, ¿ya? Sin embargo, hay tres tipos de números de índice. Están los números de índice en base a precios, están los números de índice en base a cantidad, están los números de índice en base a valor y luego hay otra parte en donde están los números de índice compuestos. Sin embargo, los primeros tres son los diferentes tipos de números de índice. Vamos a hablar a grandes rasgos de cada uno de ellos. El número de índice en base a precio, lo que hace este es básicamente, o este es el que más se utiliza, y lo que hace es comparar los niveles de precios de un periodo a otro. Por ejemplo, el índice de precios de consumidor, el índice de precios del consumidor, que lo denota como IPC, que básicamente lo que podemos aquí establecer es cómo es que ha cambiado el precio, si lo queremos ver, de la canasta básica, ¿ya? ¿Cuánto costaba la canasta básica el año pasado a diferencia de hace 2 años, hace 10 años o a diferencia de este año? ¿Cuánto es que ha cambiado? ¿Será que ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Y cuál es el porcentaje de aumento o de disminución que este pues, ha tenido? Entonces, para eso se utiliza lo que es el índice de precios. También tenemos el índice de cantidad, que este índice básicamente lo que hace es medir la cantidad o mide cuánto ha cambiado el número o la cantidad de una variable respecto al tiempo. Por ejemplo, en el ejercicio anterior en el que vimos, este es un ejercicio en base a un índice de cantidad, porque lo que se estaba viendo era qué cantidad de negocios nuevos fue que se abrieron en diferentes años. Entonces, así, ese es un buen ejemplo para determinar un índice de cantidad. Luego tenemos el índice de valor, que básicamente mide los cambios de valor monetario. Aquí ya estamos hablando de cuánto es en dinero lo que ha subido o disminuido en respecto al tiempo cierto valor. ¿Ya? Esto combina, básicamente, combina tanto lo que es el precio y la cantidad para presentar un índice con más información. ¿Ya? Vamos a ver más a detalle cada uno de estos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a ver un cálculo de un índice de valor. ¿Ya? Si tomamos en cuenta los años que habíamos visto anteriormente y ya le colocamos números de cuál es el valor incorporado en millones, en 1980 son 18.4 millones de dólares, en 1985 es el 14.6 millones de dólares, en 1990 26.2 millones de dólares y en 1995 29.4 millones de dólares. Al final, lo que vamos a hacer es agarrar nuevamente la misma cantidad que tenemos en 1980 como base. Recordemos que al hablar de la base, lo que estamos haciendo es, o lo que vamos a hacer es dividir lo que tenemos en 1980 dividido en lo que tenemos en los demás años. Y si nos damos cuenta, ya 18.4 dividido entre 18.4 da igual a 1, 14.6 dividido entre 18.4, que es la base, da 0.79, 26.2 dividido entre 18.4 da 1.42 y 29.4 dividido 18.4 da 1.6. Esto multiplicado por 100, pues ya nos da las diferentes cantidades. Si nos damos cuenta, siempre hay una variación al momento de hacerlo por cantidad que hacerlo ya con un índice de valor, ¿ya? Esto siempre cambia en ciertos aspectos. Entonces, lo que
algo que se debe de tomar en cuenta es en base a qué es lo que vamos a determinar o qué es lo que queremos saber. En base a eso, pues voy a determinar o voy a hacer las operaciones correspondientes. ¿Ya? Entonces, hay también números de índice compuesto que les había dicho. Estos básicamente lo que hacen es reflejan un índice o un compuesto o un grupo de variables que en su momento pues vayan cambiando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el IPC mide a nivel general los precios para bienes y servicios específicos de la economía y básicamente combina los precios individuales. Al hablar de la canasta básica, no solo nos estamos refiriendo a un producto, nos estamos refiriendo a un conjunto de productos. ¿Ya? Entonces, cuando se determina el precio total de la canasta básica, y esto nos va a ayudar a compararlo con el de los otros años, lo que estamos haciendo es haciendo un número de índice compuesto. ¿Por qué? Porque no solo es un producto, porque no solo es una variable, es un conjunto de productos, es un conjunto de variables los cuales vamos a medir como tal, ¿sí? Sin embargo, hay 4 problemas relacionados con los números de índice y son problemas que debemos de tomar en cuenta. El primero de ellos es el número limitado de datos. Si nosotros tenemos un número limitado de datos, nos va a costar definir en su momento o nos va a costar entender en su momento a qué es lo que nos estamos, qué es lo que vamos a calcular, y lo que vamos a hacer es hacer malos cálculos, ¿sí? Entonces, básicamente, tenemos que tomar muy en cuenta que debemos de tener los datos concretos y bien definidos para poder tomar una decisión. La segunda es que muchas veces no se pueden comparar los números de índice o no son compatibles. O puede ser de que el año pasado lo medimos con 10 productos de la canasta básica y este año lo vamos a medir solo con 6. Entonces no tiene relación, ¿sí? Entonces esto tiene que ser estándar. Si el año pasado vamos a comparar precios de la canasta básica, vamos a agarrar 10 productos, esos mismos 10 productos tienen que estar presentes en todos los años que vamos a compararla. Con uno que cambie o con una sustitución que tenga estos van a ser muy difíciles de comparar. Sí se puede comparar porque obviamente son números, pero al final la comparación no va a ser la más adecuada. Luego, la parte de la ponderación no apropiada. Básicamente, esto se da cuando se distorsionan a priori algunos aspectos que se van a comparar, ¿sí? Se puede distorsionar un índice y esto nos va a hacer que aunque, como les digo, es matemática y sí podemos hacer la comparación, el resultado no sea el adecuado. Y el último, lo que es una, el uso de una base no apropiada. El uso de una base no apropiada se da cuando utilizamos nosotros una base que no tiene consideración o no tiene nada que ver dentro del resto de los números de índice que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, esto es como un poco de teoría nada más, ya para entrar ya de lleno a lo que es el uso de los números de índice. Y básicamente los números de índice pueden utilizarse de varias maneras. Lo más común es usarlos por sí mismos como un resultado final. Los números de índice como el IPC a menudo se citan en informes noticiosos como indicadores generales de la condición económica de un país. ¿Ya? ¿Y para qué les puede servir a ustedes determinar estos números de índice? ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, tengo unos salarios y quiero ver cuál es el salario ajustado o cuánto es el salario ajustado que se debería de pagar en este tiempo o en cierto tiempo para una persona, ¿sí? Entonces, tengo los salarios de 3 años, que serían 1977, 1982 y 1992. Tengo el salario semanal que se pagaban cada uno de ellos y tengo el índice de precios del consumidor, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber cuál es el salario ajustado de esto? Lo primero que tengo que hacer es agarrar un año base. En este caso,
Ya, en este caso, el año base lo voy a agarrar como el primer año de la serie, que en este caso sería 1977. Y si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es multiplicando lo que tiene en el salario semanal por el cociente que tenemos en la parte de el índice de precios dividido dentro de una base, que en este caso sería cada uno de los índices de precio del consumidor, ¿ya? Y al final lo que esto me da es un salario real o ajustado de estos salarios como tal, ¿sí? Eso es solo un ejemplo de cómo es que podemos utilizar estos números de índice. También nos podría servir para poder generar diferentes aspectos. Y aquí es donde vamos a entrar ya de lleno al contenido. Sí, vamos a ver dos cosas muy generales. Lo que es el índice de agregados no ponderados y lo que es el índice de agregados ponderados. Entonces aquí es donde yo sí necesito que pongan el 100% de su atención, ¿ya? Que vayan tomando nota porque en base a eso vienen los ejercicios que después van a tener que realizar en plataforma. Entonces, acá básicamente lo que son los índices de agregados no ponderados es la forma más sencilla de un índice compuesto y básicamente los no ponderados significa que todos los valores considerados tienen la misma importancia. Ya quiere decir que no importa quién está de primero o de último, ya dentro del grupo que vamos a evaluar, todos tienen la misma importancia, no hay uno más importante que otro, ¿sí? Entonces, esto implica que lo que se va a hacer es a sumar todos los valores y en base a eso poder generar ciertos cálculos, ¿ya? Y aquí tenemos el índice o la fórmula que vamos a utilizar, que es la sumatoria, ¿ya? La sumatoria de un índice dividido entre la sumatoria del otro y lo vamos a multiplicar por 100, en donde Q sub 1 es la cantidad de cada elemento del compuesto del año para el que se desea el índice y Q sub 0 es la cantidad de cada elemento compuesto en el año base. Para que me entiendan, vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos pues, si se dan cuenta acá, una como precios de la canasta básica, ¿sí? Y en base a algunos productos muy, muy usuales, que es la leche en galón, los huevos en docena, una hamburguesa que es de libra y lo que es la parte de la gasolina, ¿sí? Entonces, tenemos 2 años, 1990 y 1995. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer es determinar cuál es el índice agregado no ponderado, ¿ya? Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es a sumar cada uno de estos y aquí me da 5.22 y aquí 7.57, ¿ya? ¿Para qué año lo vamos a necesitar? Des en cuenta, y voy a regresar nuevamente esto, y des en cuenta en la fórmula, que Q sub 1 es la cantidad de elementos compuesto en el año y Q sub 0 es la cantidad compuesto en el año base. Aquí si se dan cuenta, el año base lo está agarrando regularmente como el primer año, que sería de 1990. ¿Ya? Y el año en el cual nosotros queremos saber el índice lo está agarrando como 1995, que sería el segundo año. ¿Qué es lo que hacemos? Solo es dividirlo, ¿ya? Dividimos 7.57 dentro de 5.22. Eso lo multiplicamos por 100, entonces sería 1.45 por 100 y sería 145. Así de fácil se calcula lo que es el índice de agregados no ponderados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumarlo del año base, sumarlo del año en que queremos saber el índice, dividimos los dos, que sería lo del año del índice dividido dentro del año base, las cantidades que nos dieron y lo multiplicamos por 100 y este sería el resultado. ¿Sí? Así de fácil y de sencillo se calcula esta parte.
Luego tenemos el índice de agregado ponderado, ya que en este caso la ponderación nos permite incluir más información que solo el cambio de los precios en el tiempo. Nos permite mejorar la precisión de la estimación del nivel general de precios basados en una muestra. Entonces aquí ya es un poquito más complicado, en donde P sub I o P sub 1 es el precio de cada elemento del compuesto por año. P sub Q es, perdón, P sub 0 es el precio de cada elemento compuesto por el año base y el Q es el factor de ponderación. ¿Cómo lo vamos a ver? Acá tenemos también algo muy similar que es el cálculo de agregados ponderados y aquí tenemos pues básicamente los elementos del compuesto, tenemos lo que es leche, huevos, hamburguesas, gasolina y calculadoras, ¿ya? Tengo 20 galones de leche, que el precio en 1990 era de $1.92 y en 1995 $3.40. Los huevos, que básicamente igual sería 3.5 docenas, que en 1990 es 0.81, ese era el precio, y en 1995 ya es de $1. Y así sucesivamente cada uno de estos. Para calcular esto, lo que tenemos que hacer de primero ya es hacer un producto. Lo que vamos a hacer es multiplicar los 1.92 que tenemos acá por el volumen, que en este caso sería los 20 galones. Y acá me da cada uno de los resultados. Esto me da la sumatoria de P sub 0Q. Después de hacer esto, tengo que hacer otro producto, que serían los precios de 1995 por cada uno de los valores también. Y esto me da también una sumatoria, que sería la sumatoria de P sub 1 Q, ¿ya? Y luego todo esto lo único que tengo que hacer es dividirlo, ¿sí? Lo divido. Des en cuenta, esta primera parte que está acá es de, como decirlo, como del año que queremos saber el índice, y esta es del año base. Si se dan cuenta, es exactamente la misma división, ¿ya? Es la misma división que tenemos que hacer y el único cambio que surge, en esta parte es ya el uso pues ya de un complemento extra al momento pues de hacer este cálculo acá. Entonces, lo que les comentaba, que estos números de índice nos van a servir para determinar cuánto es que ha aumentado o disminuido en cierto tiempo ya cierto indicador, y esto nos va a ayudar a tomar decisiones. Siempre lo que vamos a ver en la parte de estadística a ustedes les va a servir más que todo para la toma de decisiones. Esto nos va a dar un panorama numérico de qué tan bien estamos o qué tan mal vamos en cierto aspecto, ¿sí? Entonces, para el cálculo de número de índices hay 3 métodos. El primer método es el método de las PEIRES, ya que básicamente es uno de los métodos más utilizados. De hecho, es el que más se utiliza, es el más usual que se utilice, y básicamente, al igual que los otros que habíamos estado viendo, si se dan cuenta, es exactamente una división y de último multiplicado por 100 para saber cuál es el porcentaje como tal, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿ya? Tenemos nuevamente el cálculo o tenemos algunas cosas respecto a el cambio de precios que ha tenido los elementos. Vamos a ver un elemento compuesto, en este caso sería lo que es el pan en barra, las papas en libra y el pollo en paquete de 3 libras, ¿sí? Entonces, lo que queremos saber es cuánto estos elementos en total, en conjunto, han aumentado o disminuido en los años de 1991 a el año de 1995. Y también tenemos pues una variable que es la cantidad promedio consumida en 1991 por una familia. Sí, entonces tenemos estos datos es recopilación estadística, y es por eso muy importante
que nosotros dentro de la organización tengamos una base de conocimientos que nos permita obtener este tipo de información en tiempo real y en base a eso pues poder hacer los diferentes cálculos. Sí, entonces lo primero que tenemos que hacer, ya al igual que con la etapa anterior, es multiplicar lo que es la parte del precio base, lo vamos a multiplicar por la cantidad promedio. En este caso sería 0.91 por 200. ¿Sí? Ustedes tienen su calculadora ahí, hagan la prueba que 0.91 por 200 les va a dar lo que son los 182. Luego multiplican lo que es 0.79 por 300. Eso les va a dar 237. Y luego 3.92 por 100 y eso les va a dar 392. Esto ya me genera mi primer indicador, que en este caso sería mi indicador base como tal. Luego tenemos que hacer otro producto, que en este caso sería el precio actual por la cantidad promedio que se consumió en 1991, que en este caso sería 1.19 por 200, que serían 238, 0.99 por 300, que serían 297, y por último 4.5 por 100, que serían 450. Acá ya tenemos nuestros dos puntos en específico, que son los que nos van a servir para poder determinar cuál es nuestro número de índice. Entonces acá aplicamos la fórmula que vimos anteriormente, ¿ya? Que en este caso sería la parte del número de índice que estamos buscando en base al año, que sería 1995. Eso es nuestro numerador. Y nuestro denominador, que sería nuestro año base, que serían los 811. Al momento de dividir esto nos da 1.21 y al multiplicarlo por 100 nos da un 121. Recordemos que al final lo que queremos obtener es como un porcentaje y eso nos puede ayudar a determinar que de 1995, perdón, de 1991 a 1995 subió un aproximado de un 21% el costo del consumo de pan, de papas y de pollo, ¿sí? Esto nos puede servir a nosotros para tomar decisiones, como les dije, para tomar en cuenta en su momento cuánto ha aumentado el consumo de un producto como tal o cuánto ha aumentado el precio de un producto como tal desde un precio base. También tenemos otro método, que es el método de Paschen, ya que es otra forma para poder calcular el número de índice para agregados ponderados. Entonces, esto es muy similar al método anterior, si se dan cuenta, ya es exactamente una fórmula muy similar, ya, pero lo vamos a ver en la aplicación. También tenemos el cálculo de índice, tenemos exactamente los mismos elementos, tenemos los elementos de pan, de papas y de pollo, ¿sí? Tenemos acá algo muy importante, ¿ya? Que en este caso tenemos dos cosas aquí, solo que lo hacemos con el mismo año, que aquí sería 1995, aquí sería el precio actual y aquí sería el precio base como tal. Entonces, para esto ya tenemos que tener dos precios bien establecidos. Aquí, lo único es de que el precio base sí lo establecemos nosotros. Y este es el precio actual que está en el mercado. ¿Ya? Tenemos la misma cantidad consumida en una familia. Y lo que vamos a hacer es exactamente hacer algo similar al ejercicio anterior. Primero vamos a multiplicar lo que es el precio actual por la cantidad promedio, que tenemos 1.19 por 200, que es 238, 0.99 por 100, que sería 99, y 4.5 por 300, que serían 1350. Hacemos la suma y nos da 1687. Luego también tenemos que hacer otro producto, que en este caso sería el producto base de 1995 por la cantidad promedio, que sería también de hacer la misma multiplicación, ¿sí? Y si quieren lo pueden hacer en su calculadora, 0.91 por 200 y me da 182.
0.79 por 100 queda 79 y 3.92 por 300 y les da 1176. También hacemos una suma que serían 1437 y lo que hacemos a continuación es exactamente hacer la misma operación. Dividimos, solo que en este caso el precio que está acá del precio base lo colocamos en la parte superior y el precio del índice lo colocamos en la parte inferior y esto lo multiplicamos por 100. Aquí nos da 117 que básicamente podríamos estimar en un 17% de aumento en el precio de estos productos respecto a lo que teníamos contemplado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo determinar el número de índice? Es relativamente fácil. Lo único que debemos de tener en cuenta es tener los elementos importantes. Recordemos de que hay algunos aspectos respecto a algunas dificultades o a los problemas que podríamos tener al cálculo del número de índice y uno de ellos lo vimos anteriormente, que es no tener la información correcta. ¿Sí? Acá debemos de tener en cuenta que debemos de tener la información correcta para poder hacer como tal este cálculo. Y el tercer método, ¿ya? El tercer método es básicamente o la tercera técnica es tener el método de agregados de precio fijo, ¿sí? Esta es una técnica en la cual se asignan los precios o los pesos a los elementos de un compuesto en el método de agregado. Esto básicamente se hace como un peso fijo, ¿ya? Lo vamos a ver en el ejemplo. Y acá tenemos el cálculo del índice de agregados con peso fijo. Tenemos la materia prima, que podría ser de cualquier organización. En este caso tenemos carbón, mineral de hierro y mineral níquel, ¿sí? Tenemos la cantidad consumida en 1988 miles de toneladas, el precio promedio en 1975 y el precio promedio en 1995. Si se dan cuenta, aquí, a diferencia de los otros, no estamos trabajando o no se trabaja con un año específico en base a la cantidad. ¿Ya? Aquí es donde ya se va fijando por parte del analista qué es lo que se va a calcular como tal. No es de las más usadas esta, como les dije anteriormente, la primera es la que más se utiliza. Sin embargo, esta nos podría servir para determinar en su momento ciertos aspectos dentro de la organización, ¿ya? Y al final, ya se va haciendo casi de la misma forma. Tenemos el agregado ponderado, que serían el precio promedio 1975 por la cantidad consumida, que serían los 158 por 7.56, que serían 1194, 12 por 9.20, que serían 110.40, y 5 por 12.30, que serían 61.50. Al momento de sumar esto ya nos da la primera cantidad y lo que hacemos es también agregar el segundo aspecto que vamos a tener que utilizar en nuestra fórmula, que sería lo que es el precio promedio 1995 por la parte de cantidad consumida. Si se dan cuenta, son multiplicaciones o son productos fáciles de calcular, que serían los 158 por 19.50, que serían 3.081, 12 por 21.40, que serían 256, y por último 5 por 36.10, que serían 180.50. Hacemos la suma y esto lo multiplicamos de la misma forma y lo que hacemos solo es aplicar la fórmula nada más, ¿sí? Entonces, son aspectos muy básicos para poder encontrar este tipo de productos como tal, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahorita, solo déjenme abrir un archivo. Lo que vamos a hacer ahorita es a calcular y ustedes lo van a hacer de esta forma. Solo déjenme abrir
el archivo base. Vamos a ver. Está acá. Entonces, para afianzar lo que vimos ahorita, yo les voy a proyectar ahorita un ejemplo. Y lo que vamos a ir es haciéndolo ahorita y de una vez vamos a obtener el resultado. Aparte de esto, pues dentro de la plataforma ya están habilitados 2 ejercicios para que puedan hacerlos ustedes. Solo déjenme abrir el archivo. Solo déjenme, vamos a ver. Y está. Acá estamos. Solo déjenme así, solo les comparto la pantalla nada más en donde está el archivo. Ahí estamos y ahorita se las comparto. Ahí estamos. Sí, ustedes miran ahorita el archivo por acá, ¿ya? Bueno, y lo que vamos a hacer es a trabajar esta parte. Déjenme, voy a pasar esta a esta otra. Ahí estamos. Solo déjenme mover algo aquí dentro de mis pantallas. Ahí está. Sí, bueno, entonces tenemos, solo quiero que me confirmen que están viendo el 16-14, donde dice Einstein Digital ha desarrollado una participación de mercado sustancial en la industria de las PCs. Los precios y números de unidades vendidas en sus 4 mejores computadoras. De 1993 a 1996 fueron, y tenemos los diferentes equipos. Tenemos la ED107, que en este caso nos da el precio de venta y el número vendido en miles de unidades. Tenemos ED Electra, tenemos ED Optima y tenemos ED 821. Tenemos tanto los precios de venta que estas tenían y tenemos el número vendido en miles de unidades. Y nos pide que construyamos un índice de las PGs para cada uno de los 4 años. Y algo muy importante y algo que deben de tomar en cuenta. Acá nos está diciendo cuál es el periodo base, ¿sí? El periodo base es muy importante que se tome en cuenta. Si no se tiene el periodo base en cuenta, es muy común que podamos tener algún tipo de inconveniente al momento de calcular algo, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos esta parte, ya nos da el periodo base. Bueno, entonces, ¿qué nos toca hacer? Ya, nos toca hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces aquí es donde quiero que saquen su calculadora o que saquen su papelito. Yo voy a abrir aquí mi archivo de Excel y ahorita les comparto el archivo de Excel para que vayamos haciendo el ejercicio completo y luego ustedes lo único que tengan que hacer es replicarlo nada más. Solo permítanme. No abrió el archivo de Excel que quería. No sé si están viendo mi archivo de Excel ahorita por ahí o todavía no. No. No, va, No, entonces permítame. Ahorita les... Ah, ya sé por qué no lo están viendo. Están viendo todavía el archivo en PDF, ¿verdad? Ahí estamos. Para
tener mejor esto. Ahí estamos. Ahorita están viendo ahorita están viendo esta parte acá, ¿sí? Lo vamos a hacer aquí en Excel porque es mucho más fácil poder hacerlo y permite hacer esto lo que les estoy mostrando ahorita. Bueno, tengo estos datos, ¿sí? Si se recuerdan bien, ¿qué datos son los que necesitamos al momento de hacer el ejercicio? Ya, primero, déjenme mostrarles, solo déjenme, aquí está. Solo para que tomemos en cuenta, esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Acá tenemos la información ya descrita, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es a pasarla acá. Voy a pasar cada uno de los modelos, que en este caso sería ED107. Sería ED Electra. Sería ED Optima. Y ED821. Ya. Si se dan cuenta, ¿por qué no les compartí este año, en esta ocasión? ¿Por qué no les compartí un archivo de Excel? Porque para cada ejercicio son datos diferentes. A diferencia del tema de la semana pasada y el tema anterior, los datos son muy similares o son muy intuitivos. En esta parte sí son diferentes. Por eso es de que no les compartí un archivo como tal, ¿ya? Y es más fácil pues hacer el archivo. Entonces acá tenemos los precios de venta. Voy a tener acá esto como precios de venta. Y acá voy a tener lo que son los números vendidos. Número vendido, aquí básicamente está en miles. Y esto está en dólares. Bueno, entonces aquí tenemos 1894, 2506, 1403, 1600. Perdón, vamos a ver. Voy a quitar este de acá. Y aquí sería 1639. Tengo acá 1906, 2560, 1440 y 1650. Aquí sí, perdón, voy a necesitar aquí la otra. Para 1993, 1994, 1995, 1996. $1938, 2609, 1462 y 1674. Y por último, 1957, 2680, 1499 y 1694. Aquí voy a agregar una nueva columna para separar esto. Tenemos 84.6, 38.4, 87.4 y 75.8. Acá tengo 86.9, 42.5, 99.4 y 78.9. Acá 98.4, 55.6, 109.7 y 82.4. Aquí 107.5, 67.5, 134.6 y 86.4.
Bueno, entonces, ¿cómo poder trabajar esta parte? ¿Sí? Ya tengo mis datos acá. Ya esto, y si quiero, yo ya no lo voy a necesitar. Solo sé que en 1993 lo voy a agarrar como base. Entonces voy a hacer más grande esto. Y para que ustedes pues vean bien ahí, voy a hacer un poquito más grande esto y voy a hacer esto. Bueno, entonces, si se recuerdan que tenemos pues nuestro archivo base, ¿verdad? Entonces ya tengo aquí mi archivo base, ¿ya? ¿Y qué es lo que me toca hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que me toca hacer? Recordemos en la diapositiva que tenía que agarrar lo que es el archivo base o tener mi base, que sería 1993, y esto lo tendría que multiplicar por la cantidad, que sería esta, ¿sí? Entonces acá voy a hacer algo. Voy a copiar esto. Y aquí lo que voy a hacer es hacer lo que son los cálculos. ¿Ya? Y cómo voy a hacer esta parte. Se recuerdan que necesitábamos dos cálculos. ¿Ya? Tanto lo de 1993. Aquí me va a quedar, aquí solo voy a hacer esto porque me van a quedar solo tres, ¿cómo se llama? Que sería, solo déjenme ver acá. Aquí sería lo de 1993, 1994 y 1995. Lo voy a hacer de una forma fácil y sencilla. ¿Se recuerdan que lo que habíamos visto es que tenemos que multiplicar la cantidad del precio base por el número vendido? ¿Ya? Tomando en cuenta ¿qué? Tomando en cuenta 1993 como base, que era lo que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, ya solo déjenme, les voy a poner esto acá para que vayan entendiendo qué es lo que voy a ir haciendo. Bueno, tengo dos cosas. Tengo la fórmula aquí y tengo acá el ejercicio que les mostré en la diapositiva, ¿sí? Solo para que vayamos entendiendo, ¿ya? Tengo el precio base, que en este caso, ¿cuál es el precio base? El precio base lo voy a encontrar acá y lo voy a marcar para que ustedes me vayan entendiendo. Tengo el precio base y lo voy a colocar de celeste. Bueno, aquí ya tengo el precio base. El precio actual, que en este caso lo que me está pidiendo el ejercicio, recordemos lo que nos está pidiendo el ejercicio, es que lo que nos está pidiendo el ejercicio es que se construya un índice para cada uno de los 4 años, ¿sí? Pero como en este caso el 93 es el año base, básicamente va a ser para los 3 años, 94, 95 y 96. Bueno, entonces, tengo mi año base, que en este caso sería los 1993. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahorita? Tengo que hacer esto, ¿ya? Tengo que hacer esto, ¿ya? Multiplicar esto, que sería el año base por la cantidad promedio vendida, ¿sí? Entonces, a mí me gusta utilizar Excel porque simple y sencillamente lo puedo hacer de esta forma. Y esta es la cantidad y aquí solo arrastro y pego. Y acá ya tengo la cantidad. Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? El año base, ¿ya? Que no lo debo de perder, ¿ya? Lo tengo que multiplicar después, ¿por qué? Por la cantidad de 1994. Entonces yo vengo acá, multiplico esto por el precio de 1993. ¿Ya? Que en este caso serían el precio de 1993, perdón, el precio de 1994 por el número vendido en 1993. Ya tengo esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Des en cuenta de dónde obtengo estos datos. ¿Sí? ¿De dónde obtengo estos datos? Esto es igual a esto que está aquí. Y esto es igual a esto que está acá.
Y esto es igual a esto. Y si lo pongo en porcentaje, 101%. ¿Ya? Aquí ya tengo lo de 1994 y si quieren esto lo voy a pasar para acá. Para 1995, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es exactamente lo mismo que hice en esta parte de acá. ¿Ya? Que en esta multipliqué 1994 por lo que tengo en 1993. Entonces, ¿qué hago con esto? Lo que tengo en 1995 por lo que tengo en 1993, que es mi año base. Ya. Copio y pego. Y para el 96 voy a hacer exactamente lo mismo. Esto por mi año base que está acá. Copio y pego. ¿De dónde voy a sacar esto? Esto lo voy a dejar acá. Y se van a dar cuenta ustedes que solo con copiar y pegar, aquí tengo la información. ¿Sí? Entonces, trabajando con Excel, podemos obtener esta información de una forma fácil y sencilla. ¿Sí? Voy a volver a hacerlo para que vean ustedes. Voy a borrar todo. ¿Qué fue lo primero que hice ahorita? Agarrando el ejemplo que yo les había dado para que me entendieran, ¿ya? Dice que lo que debo de hacer es una distribución, un índice de las PEIRES para cada uno de los 4 años, utilizando 1993 como periodo base. Entonces, ¿cuál es mi periodo base? Aquí ya marqué 1993. Aquí tengo 1993. ¿Qué es lo que hago? Hacer la parte de la suma como tal. ¿Sí? Entonces tengo esto. Acá creo que voy a hacer una suma. Acá tengo la suma y ahorita sí. Con las fórmulas que yo había borrado acá, ahorita sí la voy a hacer ya con los datos que son. Solo lo hice para determinar en su momento si estaba haciendo bien el chance y si lo hice bien. ¿Sí? Entonces ahorita ya lo voy a determinar. ¿De dónde sale esta parte de acá? Los 985. Sale de esta parte que tengo aquí. Entonces esto es esto que tengo acá. Entonces le voy a dar que sea igual a esto. Y la parte de aquí abajo va a ser igual a lo que tengo en 1993. Sí, entonces lo voy a copiar también, que sería esto. Esto lo voy a fijar con F4. ¿De qué me sirve fijarlo con F4? Con F4 me va a servir fijarlo para que esto no se mueva. ¿Ya? Y por último, lo único que voy a hacer es aplicarle una división, que sería esto dividido esto. Que básicamente sería lo mismo que tenía, 101%. Esto solo lo voy a copiar y pegar. Y acá tengo mis resultados. ¿Sí? Bueno, ahora pregunto. ¿Qué dudas tienen respecto a eso? ¿Está fácil o no? La verdad es que está mucho más fácil que los temas anteriores. Bueno, yo lo entendí. ¿Alguien? ¿Alguien más? Solo permíteme conectar mi cámara porque se me desconectó de saber desde qué hora. ¿Sí? Bueno, entonces, yo ahorita les voy a compartir la presentación. ¿Ya? Solo déjenme ver. Aquí está. No sé si quiere que les comparta la presentación ahorita por el chat o se las mando por correo o se las subo a la plataforma. Yuhu. Por Como correo. dice Inge, perdone, La presentación, ¿quieren que se las comparta por el chat o se las subo a la plataforma? por el Por aquí, chat. por el chat. Por aquí, Ay, por el sí, chat. por el chat. Va. O ¿saben qué? ¿Saben qué? Voy a hacer algo. Se la voy a compartir a Kimberly. Y Kimberly se las comparte ahí por el chat de WhatsApp. Creo que va a ser más fácil así. Solo aquí está.
Ahí estamos, ¿sí? Bueno, entonces, tienen hasta las 7 de la noche para entregar los 2 ejercicios. Son 2 ejercicios fáciles. Inge, no, porfa, no me va a dar tiempo. Es que no he terminado todavía lo del proyecto y todavía me falta un trabajo de talento y todavía otro. Porfa, Inge. Para mañana, Lick. Va. Hay muchas tareas, Inge. Permítame, pues se los voy a dejar. Para la otra semana, Inge. Ah, no, tampoco. Solo déjenme para terminar. Solo déjenme para terminar. No sé si ingresó Víctor Alfredo. Así cierro. Sí, Inge, presente. Ah, va, está Víctor. Jacqueline Gabriela. Jacqueline, si no. Jacqueline Gabriela González, no. Florencio David. Florencio David, tampoco.